Buenos días, profesor. Nosotros vamos a exponer sobre la línea de tiempo de la tabla periódica. Somos de electricidad del curso 1701. Mis compañeros son Óscar Samuel Castellanos, Brandon Poitán, Michael Ruiz y Guillermo Godínez. Como primer punto, fecha 1669, que sería el descubrimiento del primer elemento. Henning Brand descubre el primer elemento científico, el fósforo. Recogió un poco de orina y la dejó reposar durante 2 semanas. Luego la calentó hasta su ebullición y quitó el agua. Reduciéndolo, tocó a un residuo sólido, mezcló un poco de este sólido con arena. Calentó la combinación y recogió el vapor que salió de ahí. Cuando el vapor se enfrió, formó un sólido blanco y cerúleo. Aquella sustancia brillaba en la oscuridad, por lo tanto se llamó fósforo, que en griego quiere decir portador de luz. Diciembre 31 de 1790. Primer orden de los elementos. A finales del siglo XVIII, Anthony de Lavoisier clasificó los 33 elementos entonces conocidos en no metales y metales. Fue el primer intento de ordenamiento sistemático de los elementos químicos conocidos. 1817. Johann Wolfram descubre que los elementos con propiedades semejantes pueden estudiar agrupándolos en grupos o familias. Manifestó notable parecido que existían entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos, con una variación gradual del primero al último. En 1827, de Boehringer. Posteriormente, en 1827, señaló la existencia de otro grupo de 3 elementos en los que se daban la misma relación. La triada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa es uno de los 3 elementos de la triada. Es intermedia entre de los dos 1830, descubrimiento de los elementos. Aunque algunos elementos como el oro, plata, cobre, plomo y mercurio eran conocidos desde la antigüedad, en el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos. Los más importantes fueron los gases con el desarrollo de la química neumática, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. En julio de 1984, pesos atómicos. Al principio del siglo XIX, John Dalton desarrolló una concepción nueva del atomismo. Su principal aportación consistía en la formulación de un atomismo químico que permitía entregar la nueva definición de los elementos. Estableció como unidad de referencia la masa de un átomo de hidrógeno, aunque se sugirió otros en esos años, y refirió el resto de los valores a esta unidad, por lo que pudo construir un sistema de masas atómicas relativas, por ejemplo en el caso del oxígeno. 1858. Varios científicos encontraron que estos tipos de relaciones químicas se extendían más allá de las triadas. Las investigaciones llevadas a cabo presentaban la dificultad de que no siempre se disponía de valores exactos para las masas atómicas y se hacía difícil la búsqueda de regularidades. 1 de junio de 1862. John Newlands, un químico inglés, redactó un trabajo que se basa los 56 elementos, estableciendo 11 grupos basados en propiedades físicas similares. Junio del 1 de 1862, clasificación de los 6 elementos. John Laws es un químico inglés que redactó un trabajo en el que clasificaba los 56 elementos, estableciendo 11 grupos basados en sus propiedades físicas y similares. Gustavo Henrich. En 1867, Gustavo Henrich, un químico danés, publicó un sistema periódico en espiral sobre la base de los espectros de los pesos atómicos y otras similitudes químicas. Su trabajo fue considerado como idiosincrásico
ostentoso y laberíntico, y esto puede haber llevado a que se desaconsejase su reconocimiento y aceptación. Dmitri Ivanovich Mendeleev y Julius Lomatar-Meyer en 1871 propusieron una nueva tabla compuesta por 7 filas o periodos y 8 columnas. Al conjunto de elementos lo llamó familias al grupo por tener propiedades semejantes. A diferencia de la tabla de Newland, esta no consta de periodos con un número fijo de elementos. En 1895, descubrimiento del argón. William Ramsay, colaborando con Lord Rayleigh, descubre un nuevo elemento gaseoso, el argón, que resulta ser químicamente inerte. En 1898, Marie Curie descubrió los elementos radio y polonio radiactivos, junto a su marido Pierre Curie. En 1911, carga nuclear. Hermes Rutherford publicó sus estudios sobre la emisión de partículas alfa por núcleos de átomos pesados que llevaron a la determinación de la carga nuclear. Demostró que la carga nuclear es un núcleo que era proporcional al peso atómico del elemento. 1913, ley periódica de Moseley. El químico inglés Henry Moseley propone el ordenamiento de los elementos en base a su número atómico. Reciente cuando los elementos se ponen en orden de sus números atómicos o propiedades físicas y químicas, muestran tendencias periódicas. En 1952, Gil Chavarri, el científico costarricense, presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, la cual permite ubicar las series de lantánidos y actínidos en una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico. En 1988, un nuevo sistema de nomenclatura. En 1988 se puso en uso el nuevo sistema de nomenclatura IUPAC y se desecharon los nombres de grupos previos. En 1997 se nombran los siguientes elementos: 104, Rutherfordium; 105, Dubnium; 106, el Ciaborium; 107, el Borium; 108, Hassium; 109, Meitgerium. En 2009, Sergio Nojal, Paula Ubach y Mari Argemi, alumnos de 4ESO, modificaron la tabla periódica para hacerla mejor. 2011, actualización. La última actualización de la tabla periódica se había realizado en 2011 con la adición de los elementos 114, Flerovium y 116, Livermorium, que fueron nombrados en honor al laboratorio donde fueron sintetizados. En 2016, nuevos elementos. Los números atómicos 113, 115, 117 y 118 ahora son ocupados por 4 elementos químicos superpesados encontrados por los científicos en Japón, Rusia y Estados Unidos y reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, organizada que rige la nomenclatura química. Gracias por su atención, profe. Feliz día.